Muy bien, ok, son las 11:05 de la noche y es momento de arrancar nuestra presentación. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que me están siguiendo. Y bueno, me permiten llegar ahora a sus hogares por medio de, sus equipos de computadora, por su celular, y poder compartir este interesante tema. ¿Cuánto sabemos de las NIF? ¿Qué herramientas tenemos que tener en cuenta? O sea, más que todo que dice cuánto, porque esto no suena a una evaluación, yo creo que el punto a considerar es en el tercer sector, ya cuando nosotros trabajamos, se dice que lo ideal de una persona, de alguien que quiere manejar todos estos temas, está vinculado al hecho de que él mismo puede valerse por sus propios medios sobre esta situación. Y como siempre pasa en los talleres, muchas veces, ahí ya vuelvo, no se preocupen. Muchas veces uno desarrolla un taller, desarrolla una actividad y lo que espera es que la persona regrese al mismo para seguir llevándolo. Eso probablemente pase con las NIF. La idea es que todos nosotros, todos, estemos obligados o no, deberíamos trabajar las normas internacionales de información financiera. Es un tema tabú a veces para muchos de nosotros porque resulta de que normas internacionales de información financiera nos suena a un tema de un cuco, dicen, entre comillas, algo que no nos ayuda mucho a trabajar este tema. Y lo dejamos siempre como tarea para el especialista, ¿no? Vamos a un diplomado de NIF, uy, esa persona maneja las NIF, uy, voy a llevar el taller de las NIF, uy, que voy a aprender un poquito de las NIF, pero ahí me quedo, o sea, no hay una suerte, yo pienso, de un feedback de muchas personas que hayan llevado, por ejemplo, programas de NIF y que luego, como consecuencia de ello, me digan, ¿sabes qué? Yo efectivamente ya puedo manejarme en las NIF, o sea, puedo yo utilizar las herramientas, puedo bucear, así si se puede decir, es un tema de natación dentro de las NIF libremente. Porque si no, el asistir a un evento, volver a asistir a otro evento, seguir en talleres, si sigo en las mismas, no va para más. ¿No? Entonces la pregunta es, ¿qué herramientas o qué situaciones tenemos que tener en cuenta, qué hechos debemos tener en cuenta para manejar mejor las NIF? Sobre todo para todos aquellos que estamos, me dicen, muy enfocados al tema del tema tributario. Muchas veces el tema tributario y ahí está. Creo que el primer punto de partida que nosotros tenemos que abordar es respondernos a una pregunta obvia. Siempre me ha pasado en eventos contables que se plantea la siguiente pregunta. Me dicen lo siguiente, así entre comillas, ¿qué vale más? Me dicen. Es la primera pregunta. Puede que usted tenga la respuesta, pero si bien es cierto el título de la presentación de hoy tenía algo, si usted ve ahorita junto al hashtag Dionisio Canagua en vivo, dice ¿cuánto sabes de las NIF? Y yo ahorita, a manera de arranque, siendo un poco consecuente con el título que tenemos ahí, entonces yo comenzaría, uno, con las personas que no saben tanto esto y también con las personas que ya conocen un poco de esto, que me digan dónde o con qué párrafo y en qué NIF me van a poder sustentar el hecho de plantearme una respuesta a esta pregunta. Totalmente válida,
totalmente válida. ¿Qué no ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces, me dicen en algunas conferencias y cuando participo en programas de NIF, me preguntan esto, oye, ¿qué vale más? ¿Cuál pesa más? Me dicen, ¿las NIC o las NIF? Y también, antes de plantear la respuesta y entrar a ver esto, quiero que tú te plantees esta pregunta. O sea, ¿qué vale más? Si tú ahorita tienes la respuesta y sabes el párrafo y sabes lo que voy a decir, excelente. Podemos decir que estás arrancando bien. Pero si tú no sabes la respuesta, entonces probablemente digas, bueno, no la sé. Entonces significa que más bien tienes que iniciar en el manejo de las NIF. Tienes que de alguna manera leerlo, verlo así. Voy a hacer una analogía. Ya, voy a tocar un tema religioso. Probablemente algunos de ustedes, los presentes aquí que me están siguiendo en vivo, pertenezcan a una profesión cristiana, evangélica. Suena un poco más brutal lo que les voy a decir, pero bueno, es que es así, voy a hacer esa analogía. Y también el tema católico o algo así. Bueno, voy a tomar el tema religioso porque no se me ocurre otra analogía. Resulta de que dentro de una profesión de tema religioso, de índole religioso, nosotros nos basamos en una Biblia. Eso es totalmente válido. Pero la Biblia ha tenido a lo largo del tiempo algunas versiones, ha tenido que venir de traducciones. Y muchas veces, con la ayuda de algunas personas especializadas, entiéndase los pastores, entiéndase los sacerdotes, nosotros interpretamos, nosotros llegamos a un punto de vista acerca de una situación establecida en la Biblia. Perfecto. En el caso de las normas internacionales de información financiera, disculpen por favor si este tema es un poco sensible para algunos de ustedes, pero ahorita no se me ocurre otra analogía. En el tema de normas internacionales de información financiera me parece que pasa lo mismo. O sea, decimos, ¿sabes qué? Fulano, que maneja NIF, me dijo tal párrafo, tal párrafo. Pero me parece que el tema del manejo de las NIF, y por eso la pregunta dice, ¿cuánto sabes de las NIF? Aterriza más bien al hecho de que nosotros, por nuestra propia cuenta, tenemos las destrezas y las habilidades para trabajar eso, sin la necesidad, entre comillas, disculpen por esa analogía, pero bueno, de un sacerdote, de alguien que nos guíe, no. O sea, que logremos esa autonomía en el manejo de las normas contables. Las normas contables, ya lo comenté en múltiples videos, se basan en principios, no se basan en reglas. Ese es el gran punto de arranque que tiene que tener en cuenta cualquier profesional vinculado al tema contable. Es totalmente válido. Entonces, hay que lograr el objetivo cuando tú llevas un programa de NIF o conforme vas conociendo a profesores de NIF, conforme vas viendo situaciones, para que mejores o incrementes en ese manejo de las NIF, es saber cómo articular y conocer las limitaciones de las NIF. O sea, tienes que comenzar definitivamente de una generalidad para aterrizar a un campo específico. Y a lo largo de este camino, ¿cómo te va? Entonces, yo pienso que comenzamos respondiendo esta pregunta. Es del tipo. Y es la pregunta de diagnóstico, ¿no? Si usted la sabe, yo no le voy a decir que me lo ponga ahorita en la sección comentarios, no me la ponga la respuesta, no le voy a pedir. Sino, más bien vamos a tomar en cuenta las normas internacionales de información financiera. Cuando nosotros tenemos las normas internacionales de información financiera, como siempre lo comento, por tema de razones de derechos de propiedad intelectual, yo trabajo con el set list, para los colegas que están fuera del país, yo trabajo con el set list del Consejo Normativo de Contabilidad aquí en Perú, con las resoluciones del set list 2017, ya por si acaso. Entonces quiero darle respuesta a esa pregunta. Perfecto. Entonces, porque tengo que aterrizar primero en ese tema. Entonces, para ello me voy a valer de una NIC, tengo que valerme de una NIC para poder responder esa interesante interrogante. Y uno de los aspectos, hoy día estaba trabajando con unos colegas en una institución religiosa vinculada al tema católico, y
cuando se trata de un corporativo con varios contadores, la pregunta es cómo hacemos para uniformizar procesos. Y el punto de partida radica en trabajar el tema de políticas contables. Ese es el tema, políticas contables. Entonces, eso de políticas contables aterriza a las normas, aterriza a normas internacionales de información financiera, aterriza a NICS. Buena pregunta. ¿Cuál es el punto básico como el cual nosotros tenemos que arrancar en la lectura de un texto normativo contable? ¿Cómo es que funciona? Entonces nosotros tenemos que partir de políticas contables. ¿Cuántas políticas contables usted conoce? Bueno, voy a leer la nota de los estados financieros y ahí veo la parte de las políticas contables. Pero, ¿qué significa? ¿Cómo define? ¿Qué vinculación tiene que tenerse con las NIF? Y el párrafo 5 es importante. Y de paso que les voy dando un tip. Cuando nosotros usualmente vamos a leer, vamos a revisar las normas internacionales de información financiera, usualmente, al menos sugiero para todas aquellas personas que están arrancando por primera vez, que revisen primero siempre el alcance y los objetivos de la norma. Porque de arranque nosotros podemos estar trabajando con un tratamiento para una actividad especializada y queda lugar que nosotros viendo este tema, revisando todo, analizando, al final me quedo colgado porque resulta que no es tratado por la NIF. ¿Por qué? Porque yo no revisé el alcance. Eso es lo primero. Y segundo tema que ahora estoy abordando es ver la definición de las normas. La definición de las normas es básica. Por ejemplo, si estoy en la NIC número 8 y quiero darle respuesta a ese tema, ¿qué vale más, la NIC o la NIF? Tendré que comenzar por ver qué es una política contable y, lógicamente, también en la sección definiciones de la norma encontraré qué cosa es una NIF. Veamos, ¿qué cosa es una política contable? Párrafo número 5 de la NIC número 8. Política contable. Son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros. Mira que esto, y este término, si queremos decirlo así, es como cuando tenemos en matemática, y quien no se recuerda de sus clases de conjuntos que ha llevado en primaria, o a lo mejor tú tienes un hijo que ahorita está estudiando primaria y bueno, te ha obligado a ver el tema de conjuntos, o un primo, un familiar. Y este concepto o esta definición de política contable adopta una posición de conjunto universal, es decir, agrupa todo ese conjunto de reglas, bases, principios, todo lo que tú tomas en cuenta para efectos de elaborar y presentar información financiera. Ojo, no estoy diciendo para temas tributarios, sino aquí estoy señalando que son reglas básicas para el tema de elaboración y presentación, ¿ya? Algo muy básico, no para la declaración tributaria. Entonces la pregunta es, usted que es contador, usted que es estudiante de contabilidad, usted que es bachiller, usted que es técnico, la pregunta es, ¿cuántas políticas conoce? 2. ¿Cuáles son las que aplica? 3. ¿Debe eso presentarse por escrito en una empresa? La respuesta es sí. En nota de los estados financieros, solo que a veces nosotros no presentamos ese tema. Entonces, llamemos ese conjunto universal políticas contables, lo que guía normativamente lo que hacemos en contabilidad. Oye, pero todavía no has dado la respuesta a lo que planteaste en la diapositiva, me dicen. ¿Así? ¿Y te acuerdas cuál era la pregunta? ¿No? Ahí está la pregunta. Decía, acá me falta la tilde. Ahí está. ¿Qué vale más? Decía la pregunta. ¿Las NIC o las NIF? Para ello, estamos revisando el párrafo 8. Bien, seguimos entonces con la lectura de este tema. El párrafo 8, en su sección definiciones, nos habla y nos presenta una definición importantísima. Nos define qué cosa son las normas internacionales de información financiera. Ah, bueno, ahí está. Veamos.
Normas internacionales de información financiera. Ok. ¿Qué nos dice al respecto? A ver, voy a bajar un poquito porque creo que no se ve. Ahí está. Normas internacionales de información financiera. Son las normas e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el IASB. Y en efecto, si nosotros lo vemos desde un punto de vista de emisor de información financiera, hoy en día trabajamos el IASB y el IASB es la entidad que emite las NIF. Anteriormente nosotros no teníamos el IASB, teníamos otra entidad que emitía las normas internacionales de información contable y es la que emitía las NIF, lo que llaman IASC con C, y eso emitía las NIF. Pero hoy en día el papel ya lo ha asumido el IASB, pero el IASB emite NIF. Entonces la pregunta es, ¿qué agrupa ese tema que se llama NIF? Párrafo 5, NIF 8. Estas normas, entiéndase, las NIF, abarcan normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de contabilidad, las interpretaciones de las NIF y también las interpretaciones de las NICs, que son las SIC. Todos esos aspectos, entonces, son considerados para efectos de un adecuado manejo de este tema. Y eso es un elemento fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, no es que las NIF hayan sido superadas o superen a las NIC, no. Realmente estamos hablando más bien de otra vez ubicar un conjunto universal que sería las NIF. Y dentro de este mundo tendríamos nosotros las NIF propiamente dichas, las NIC y las interpretaciones. De hecho, nosotros no podemos observar a lo largo de estas normas internacionales si las NIC han sido superadas por unas NIF, o sea, específicamente por un tema de norma. No lo hemos podido observar. No se da este tema, no se da este tema. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo que pasa es conforme va avanzando el tiempo salen nuevas NIF con F, que en algunos casos poco a poco van desplazando al tema de las NIF. Pero las NIF no se van a desaparecer así por así, ¿eh? Requiere de un proceso especial. Conforme van dando esas modificaciones, el IASB va evaluando el tema, se va dando. Como es el caso del año 2018, pues como tú sabes, técnicamente hasta el 31 de diciembre de este año estaríamos aplicando nosotros NIC 18, NIC 11, y a partir del próximo año estamos con la NIF, con F15, ¿no? Entonces, ese es un tema particular. Bien, entonces ya nos hemos posicionado, si queremos decir, en esta primera preguntita, que te ayuda a ti a reflexionar acerca de cuánto sabes de la NIF. Si tú sabías la respuesta, me parece excelente. Te ayudó a validar o a lo mejor aprendiste algo más. Si tú no sabías la respuesta, entonces obviamente has iniciado en este viaje interesante que es la NIF y has visto un concepto básico. Bien, ahora vamos a otro aspecto importante, pero con respecto a cuánto sabes de las NIF, ¿no? Resulta de que yo voy a abordar las normas internacionales de información financiera como contador. Y otra pregunta que es un clásico, ¿eh? Y no sé también cómo tú empatas este tema. Este es otro punto de debate que muchas veces nosotros nos enfrentamos en el manejo que tenemos en la contabilidad. Lo he tocado ya también una infinidad de veces, ya creo que es un clásico, pero yo creo que amerita dentro de este tema, ¿no? Entonces, esa es otra pregunta que yo te planteo a ti, tú que estás siguiéndome. ¿Cuánto sabes de NIF? Es el hashtag de acá arriba. Y vamos con algunas preguntas que son un clásico. Pregunta, ¿las NIF influyen en el uso de una cuenta o de una subcuenta? Me explico. Por ejemplo, me dicen, yo quiero usar la cuenta 62, ¿eso lo hago por una NIF? ¿El uso de la cuenta 63 es por una NIF?
¿O será que la NIF, o la NIF me dice, por ejemplo, que use la 61, la 69, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son los temas que hay que ver? Hay que tener en cuenta dos cosas, que aquí lo voy a usar, hoy estoy con PowerPoint en lugar de Excel, pero bueno, vale el tema de la pizarra. Observa acá. El plan contable, aquí en Perú al menos, eso quiero anotar. Yo sé que hay algunos colegas que me siguen de fuera de Perú, pero sin embargo vamos a presentar algo así. Un dígito Entonces vamos a ver este tema. Y luego lo coloco. Ya está. A ver, lo voy a proyectar. Porque esto tiene que ver con el tema de las NIF. Y también con la estructuración del Plan Contable General Empresarial aquí en Perú. Para los colegas que me siguen en este momento, que tienen la amabilidad de seguirme a estas horas de la noche, bueno, ahí vamos viendo. Pero los que son de acá de Perú, esto lo tienen clarísimo. Acá en Perú, disculpe, salvo que usted sea estudiante de primer ciclo, pero el resto tenemos clarísimo cómo funciona esto. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuál es la vinculación de esto con el tema de las NIF y por qué a veces se nos dificulta o no el trabajo que nosotros tenemos. ¿Ok? Muy bien. Hablando de eso, el tema de las NIF y el plan contable, y antes de ver ese tema, quería invitarlos a todas las personas que están acá en Lima a un evento que estamos nosotros organizando. Ese evento que estamos organizando es el seminario sobre cierre contable, que el banner lo puedes ver a continuación. ¿Ya? Entonces ahí estás invitado. Hay personas acá en Lima que dicen todavía hay vacantes, todavía tenemos vacantes, entonces puedes participar. Ahí está la información, el correo electrónico o el WhatsApp, en el cual gustosamente Claudia te va a poder atender y darte mayor información acerca de lo que nosotros estamos tocando con referente a cierres. ¿Ok? El costo de este evento es de 100 soles, pero si eres seguidor de Facebook, de www.facebook.com/normacontable, la inversión va a ser de 40 soles. ¿Ok? Entonces es una oportunidad, jueves 14, de 7 a 10 de la noche, en nuestro auditorio, en el edificio Vértice. Mayores detalles puedes encontrarlo a través del correo electrónico y el WhatsApp que tú estás viendo ahí. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a darle respuesta a este tema y estamos explorando esta interesante situación que seguramente a muchos de nosotros nos ha llevado a manejar el tema de controversias, ¿no? Porque quiero ver normas internacionales de información financiera y por otro lado tengo el tema de plan contable y no sé si pasa en otros países, pero acá nosotros tenemos esta jerarquía y es algo importantísimo. Observa tú. Cuando nosotros nos encontramos con esto, yo digo, ¿hasta dónde, así como está, yo puedo trabajarlo desde una perspectiva de las normas internacionales de información financiera? Si bien el hashtag, como tú puedes ver aquí, dice, ¿cuánto sabes de NIF? Yo te planteo esa pregunta. ¿Manejas NIF? Sí, por supuesto, yo manejo NIF. ¿Hasta dónde de lo que estás viendo ahí en el cuadro a continuación, tú puedes afrontar como especialista en NIF? O sea, ¿hasta dónde vas a llegar? Está obvio, ahí solamente voy a llegar hasta un punto, me dice. ¿Cuál es el punto en el cual solamente tú vas a llegar? El tema es que solamente tú vas a llegar hasta aquí. Solamente vas a llegar hasta aquí. Y ese es uno de los primeros problemas que enfrentan muchas personas cuando enseñan normas internacionales de información financiera. Y ese es un problema que
nos coge todavía de sobremanera si es que nosotros nos atrevemos. Yo sé, yo tuve alguna vez a unos colegas que eran docentes de NIF y me decían, bueno, si yo sé NIF, yo puedo enseñar en México, puedo enseñar en Colombia, puedo enseñar en Argentina, puedo enseñar en todos lados. Me dicen, bueno, sí, pero cuando tú toques temas de registro dentro de elaboración de información financiera, tu nivel de análisis solamente va a estar circunscrito al tema de elemento del estado financiero. Solamente va a estar circunscrito a ese tema, elemento del estado financiero. Y realmente, yo te diré, es muy pobre desde el punto de vista de un colega contador, porque el colega contador en el registro no va a hacerlo de esa manera. No, él necesita algo más. Y más aún, si es que nosotros tenemos en cuenta que del diseño del plan contable, así como lo estamos viendo nosotros, esto tiene una suerte de caracterización. A ver, ¿cómo es esto? Es decir, nosotros dentro de este tema, voy a separarlo con... Ahí está. Nosotros dentro de este tema tenemos otra situación muy especial. Cuando hablamos de 1 y 2 dígitos, nosotros hablamos de un tema fundamental. Es el tema de presentación. Elemento, cuenta. Y me dice, ¿su cuenta no? En algunos casos también, administración tributaria, por ejemplo, para efectos de presentación, incluso puede llegar hasta este punto. Hasta este punto, ¿no? Puede llegar a un tema de presentación. Pero a nivel de 4 y 5 dígitos ya no se mete. ¿Por qué? Porque a nivel de 4 y 5 dígitos, eso que yo estoy dejando ahí en blanco, más bien se refiere a un tema ya de registro. Eso también tenemos que tener en cuenta. O sea, trabajar, el tema de las NIF me va a alcanzar a categorizar un elemento de estado financiero. Y para mejor aproximación, cuando veo o hablo de elementos de los estados financieros, voy a referirme específicamente al tema de marco conceptual. Por eso es que nosotros siempre decimos marco conceptual. Usted tiene que manejar el marco conceptual. Y cuando le aterriza a la NIF o le dice un tratamiento, va a aterrizar en el marco conceptual. Y ello implica que nosotros tenemos que identificarlo en un dígito, ya sea en el de activos, en el pasivo, patrimonio, ingresos o gastos. Pero no necesariamente nos da la forma de caracterizar, salvo que hagamos alguna NIF para, por ejemplo, clasificar los activos. En el Perú nosotros tenemos el activo clasificado en un 2, 3, es decir, disponible y exigible, que es el 1, en el 2, que es el realizable, y en el 3, que es el activo inmovilizado. Y entonces, cuando yo quiero ver el tema de 2 y 3 registros, nosotros recordaremos, colegas, que en el Plan Contable General Empresarial se define, se señala qué cosa nosotros debemos de colocar bajo 2 y 3 dígitos. Eso nos dice el Plan Contable en la sección de nomenclatura. O sea, ahí no hay duda. El problema es que muchas veces el Plan Contable General Empresarial, justo sobre los códigos de registro, en 4 y 5 dígitos, no nos dice mucho. Nos da algunos criterios generales, pero no nos dice mucho. Y de ahí que tenemos que aplicar el criterio profesional, justamente en temas de registro. Justamente en temas de registro. ¿Sí? Ese es el problema que tenemos. Entonces, como tú verás, si tú quieres empatar el tema de las NIF aquí en el plan contable, te das con la sorpresa pues que solamente te alcanza a nivel de dígitos. Que si estás en la NIC 2 vas a usar la 20, la 25, que si estás en NIC 16 vas a usar la, yo qué sé, la 33, que si tú estás con diferencia de cambio, que ya, bueno, diferencia de cambio está a nivel de 3 dígitos, vas a usar la NIC 21, que si tú estás con temas de valoración, por ejemplo, a nivel de 5 dígitos, vas a usar el tema de la NIF 13, por ejemplo, valor razonable, es otra situación muy específica. Pero en el sentido global, a nivel de diseño e implementación de los dígitos en el plan contable, hay que tener en cuenta esas salvedades. Es por eso que muchas veces cuando tenemos la lectura de las NIF, muchas veces lo vemos que es teórico. Nos dicen, vamos, un caso práctico. Sí, pero hay formas también de requerir y formas de trabajar y formas de tener el requerimiento con respecto al tema de las NIF. Como veremos aquí, solamente atañe a ese primer criterio. Que no existe una NIF que me diga, ¿sabes qué? Las existencias vas a registrarlas en la 25.3. No te dice. No te va a decir. Que el gasto de un suministro se va a ir a la 656. No, te va a decir. El plan contable general y el plan contable es una norma local en cualquier país. Cada país tiene su propio plan contable, mientras las normas son internacionales. Dependiendo del país es que tienen una viabilidad legal. Lo que hace el IASB es sugerir a que nosotros
adoptemos este tema en nuestra contabilidad. Y ya es más bien una norma, por ejemplo, acá en el Perú, a través de el tema del Consejo Normativo de Contabilidad que nos sugiere que nosotros trabajemos ese tema. ¿Ya? Perfecto. Bien, un tema más antes de despedirme y dejarlos aquí en la noche ya descansando probablemente. Un tema más, sí. El tema adicional que quiero ver es la lectura de una NIF. Cuando yo veo un tratamiento que sea, tengo que tener dos cosas. Y esto va a dos temas. Perfecto, ya lo tenemos. Vamos a reducirlo un poquitín. Mucho se me fue, creo. Ya está. Pero ahí está. Para cerrar, vamos a tocar este tema. Repito, lo he comentado en distintos videos también este aspecto. Y creo que una persona que, por eso te digo, ¿cuánto sabes de NIF? El requerimiento que nosotros hacemos muchas veces cuando se da clases de NIF, cuando se toca este tema, está referido a cómo abordar esa situación de la famosa lectura de una NIF. Acá está un poquito arriba, vamos a bajarlo un poquitín. Así en el retorno que tengo acá, no se ve muy bien que digamos. Ahora sí. Sí, ahora creo que sí. A ver, vamos a ver. Sí, creo que ahora sí. Muy bien. Cuando esto está sujeto a que en el próximo evento de NIF que diste, seguramente me van a devolver el favor. Como me ha pasado muchas veces sobre algunos temas, por ejemplo, en asociaciones sin fines de lucro, tratamientos que yo sugiero que al final y al cabo han tenido que ser aplicados a mi persona. Bueno, cuando yo voy a preguntar a una persona acerca de un tema de NIF en particular, sobre cualquier tema, tengo que tener en cuenta el alcance de esa pregunta y también el alcance de la respuesta. La forma más óptima, pienso yo, de analizar no solo una transacción, sino también un suceso que afecte información financiera, es indagar acerca de este tema que está vinculado al tratamiento del valor razonable. Me afecta a temas de preparación, es decir, elementos de estado financiero, y tengo que analizar con respecto a la aplicación de un código contable de acuerdo al plan contable. O dos, este tema solamente exige presentación a nivel de estados financieros, en alguno de los rubros que figuran en los estados financieros, o las notas. Ese es un tema fundamental. Entonces yo espero que cuando tú estés en un evento ENI, digas, tengo dudas sobre el impuesto a la renta diferido. Una pregunta, ¿cómo va? Una pregunta, ¿cómo se trabaja desde el punto de vista de preparación a nivel de registro de esa transacción? Y segundo, ¿cómo va en el tema de notas a los estados financieros? ¿Cómo va en el tema de los estados financieros? ¿Cómo afecta? Esas son dos tareas básicas que nosotros como contadores tenemos que saber responder y leer en el tema de las NIF. No solamente basta con saber, uy, va el asiento, es activo, pasivo, no, sino también tenemos que ver cómo va a afectar el tema de revisión de información. Hay que tener en cuenta esos detalles, ¿ya? Es un tema clásico. Muy bien, amigos, termina la sesión de hoy. Ha sido un tema bastante interesante que estamos abordando. Siempre en nuestras sesiones ya nocturnas, más o menos a esta hora, a través de www.facebook.com/normacontable. Para todas las personas que me están siguiendo, si están acá en Lima, el jueves 14, para todos nuestros seguidores en Facebook, estamos haciendo un seminario que solamente tiene un costo simbólico de 40 soles, que implica certificado y material. Ahí están los informes, lo puedes solicitar ese correo y también al WhatsApp.
todavía tenemos vacantes. Luego digan que no les avisé. Para las personas que están fuera de Lima, vamos a ver, no tengo todavía una alternativa. Este evento es presencial. ¿Ya? Yo no puedo mezclar evento presencial y virtual, o sea, no puedo trabajar las dos cosas. Por el momento, este evento es presencial. Y es el tercer seminario que tenemos para nuestros seguidores en redes sociales. En octubre organizamos 2, también a un costo simbólico. Costos, y vimos comprobantes electrónicos. Y ahora estamos viendo el tema de cierre. Entonces, tengan en consideración si es que usted está en Lima para poder asistir. Y si está en una ciudad próxima y puede viajar, también. Considere los procedimientos que tenemos ahí y la hoja informativa que está también en www.facebook.com/normalcontario. Ok, amigos, entonces ha sido todo un placer haber podido compartir el día de hoy con ustedes acerca de este interesante tema. Mañana, con un poquito más de tiempo, no sé si en la mañana, por ahí que hacemos una transmisión adicional, complementando algunas cosas interesantes que siempre se necesita ver aquí. ¿Ok? Muy bien, entonces terminamos la transmisión. Un gusto haber podido trabajar con ustedes y nos vemos más adelante. Gracias.